Este es uno de los secretos más ocultos de la historia moderna de Latinoamérica, un golpe de Estado que no solo derribó a un presidente elegido democráticamente, sino que marcó el inicio de décadas de violencia, represión y golpes militares en toda la región. Estamos hablando del golpe de 1954 en Guatemala, un episodio que demuestra cómo intereses económicos y geopolíticos pueden decidir el destino de un país, y cómo acciones encubiertas pueden alterar el curso de la historia sin que la mayoría del mundo lo note. Jacobo Arbenz Guzmán llegó a la presidencia de Guatemala en 1951 con una agenda clara: modernizar el país, reducir la desigualdad y recuperar tierras para los campesinos. Arbenz, proveniente de Quetzaltenango y con formación militar, había visto de primera mano la profunda injusticia social que marcaba a Guatemala desde los tiempos coloniales. Antes de su gobierno, menos del 5% de la población poseía la mayoría de las tierras cultivables, mientras millones de campesinos trabajaban durante generaciones sin derechos, sin tierra propia y sin esperanza de mejorar su situación. La reforma agraria, conocida como Decreto 900, buscaba cambiar eso, redistribuir tierras de grandes corporaciones y latifundistas a campesinos que durante siglos habían trabajado como siervos modernos. Era una reforma audaz y justa, pero también un desafío directo a intereses poderosos. Entre los que se sintieron amenazados estaba la United Fruit Company, la gigantesca empresa estadounidense dueña de más de 550.000 acres cultivados con banana y café, además de controlar puertos, líneas férreas y hasta infraestructura de comunicaciones en Guatemala. Lo curioso y poco conocido es que la empresa no solo utilizó su influencia económica para presionar a Washington, sino que también financió estudios secretos sobre cómo desestabilizar gobiernos extranjeros. Algunos documentos filtrados décadas después muestran que ejecutivos de United Fruit crearon planes detallados para manipular la política guatemalteca, desde campañas mediáticas hasta la creación de grupos paramilitares. Estos informes parecían sacados de un manual de espionaje, listas de líderes subversivos, sugerencias de chantaje político y estrategias de propaganda para influir en la opinión pública estadounidense. Entre los nombres mencionados en estos documentos estaba el del general Carlos Castillo Armas, quien años más tarde se convertiría en la cabeza del golpe, entrenado y asesorado por agentes estadounidenses en Honduras y Costa Rica. En Washington, la historia se mezcló con la paranoia de la Guerra Fría. El Departamento de Estado y la CIA interpretaron la reforma agraria de Arbenz como un riesgo de expansión comunista, aunque no existiera evidencia de vínculos directos con Moscú. Para Estados Unidos, un país latinoamericano que buscara independencia económica podía convertirse en un ejemplo peligroso que debilitara la influencia estadounidense en toda la región. El miedo era real, y la estrategia fue más poderosa que cualquier ejército: intervenir de manera encubierta y controlar el relato. Así nació la Operación Success, el plan secreto de la CIA para derrocar a Arbenz. La operación combinaba propaganda encubierta, guerra psicológica y entrenamiento de mercenarios. En Honduras se formaron grupos paramilitares, mientras que radios clandestinas transmitían mensajes que alertaban de invasiones que nunca existieron. Se distribuyeron panfletos con rumores sobre ataques inminentes, y se fomentó la idea de que el país estaba al borde del caos. El miedo se convirtió en un arma tan poderosa como cualquier soldado, y los documentos desclasificados años después muestran que cada movimiento del ejército guatemalteco fue monitoreado y aprobado por la CIA. El 27 de junio de 1954, Jacobo Arbenz renunció. Lo que parecía un triunfo rápido de las fuerzas proestadounidenses escondía una devastadora realidad: el golpe no solo terminó con un gobierno legítimo, sino que abrió la puerta a décadas de dictaduras militares caracterizadas por represión sistemática, tortura y desapariciones masivas. Entre los casos más inquietantes está el de José Manuel Fortuny, líder comunista guatemalteco, exiliado tras el golpe y perseguido durante años. También se registraron asesinatos selectivos y desapariciones de líderes campesinos cuyo único crimen era apoyar la reforma agraria. Algunos historiadores sugieren que ciertos archivos fueron destruidos deliberadamente para borrar evidencia, lo que alimenta el halo de misterio sobre la verdadera magnitud de la intervención estadounidense. Los documentos desclasificados revelan instrucciones escalofriantes, listas de personas a eliminar, estrategias de propaganda y métodos para crear movimientos de resistencia falsos que justificaran la intervención. En algunos casos, la CIA recomendaba que se fomentara la paranoia entre la población para que la propia sociedad presionara a Arbenz a renunciar. Incluso se menciona que ciertos líderes militares locales recibieron entrenamiento y asesoría directa de agentes estadounidenses, incluyendo tácticas de tortura y espionaje. El golpe de 1954 no fue un hecho aislado, sino un modelo que Estados Unidos replicó en otros países latinoamericanos durante la Guerra Fría. Aprendieron a combinar inteligencia,
propaganda y apoyo logístico para cambiar gobierno sin entrar en guerra abierta, enviando un mensaje claro: ninguna reforma social que amenazara intereses corporativos estadounidenses sería tolerada. La historia de Guatemala se convirtió en un laboratorio de intervención, y el país entero fue sometido a estrategias de manipulación política que aún hoy sorprenden por su sofisticación. Entre los documentos filtrados se encuentran informes de la CIA con anotaciones manuscritas: generar miedo sobre la invasión de mercenarios, mantener rumores sobre las fuerzas comunistas en la región, identificar líderes locales clave y neutralizarlos antes de la renuncia de Arbenz. Otros documentos revelan pagos encubiertos a periodistas locales y extranjeros para que publicaran artículos que pintaran a Arbenz como una amenaza comunista. Algunas de estas publicaciones llegaron incluso a Estados Unidos, alimentando la narrativa de un país que necesitaba ser salvado del comunismo. Si te está interesando este viaje por los secretos de la historia, no olvides suscribirte a nuestro canal. Cada semana exploramos misterios, hechos poco conocidos y relatos que cambiaron el rumbo del mundo. Suscribiéndote, no te perderás ninguna historia que desafíe lo que creías saber. Décadas después, los efectos todavía se sienten. Guatemala se sumió en una guerra civil de 36 años que dejó más de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos. Cada reforma frustrada, cada intento de democracia independiente, lleva la huella de aquel golpe. Historiadores como Piero Gleijeses lo describen así: Guatemala se convirtió en un laboratorio de intervención, donde la CIA combinó propaganda, guerra psicológica y operaciones militares encubiertas para controlar un país soberano. Lo más inquietante es que esta manipulación no solo afectó la política, transformó la cultura, la economía y la percepción de la democracia en toda América Central, dejando cicatrices profundas. El golpe demuestra algo que pocos se atreven a admitir: los intereses privados y la geopolítica pueden cambiar el curso de la historia. La reforma agraria de Arbenz no buscaba el comunismo, buscaba justicia social. Sin embargo, para Estados Unidos y United Fruit, era un riesgo intolerable. La historia de Guatemala 1954 muestra cómo dictaduras y golpes de Estado no siempre surgieron de conflictos internos; en muchos casos, fueron manipulados desde el exterior, con la complicidad de empresas multinacionales y agencias de inteligencia, dejando un legado de violencia y desconfianza que todavía hoy marca a la región. Un ejemplo poco conocido es la vida de los campesinos que recibieron tierras por el Decreto 900. Testimonios recogidos décadas después hablan de hombres y mujeres que, por primera vez, podían sembrar y cosechar sin miedo a ser desalojados. Sin embargo, tras el golpe, muchas de estas tierras fueron confiscadas por militares o latifundistas aliados al nuevo régimen, dejando un rastro de despojo sistemático que alimentó resentimiento y violencia durante años. Historias de familias divididas, líderes comunitarios desaparecidos y aldeas enteras amenazadas son parte del legado oculto del golpe. El golpe también tuvo consecuencias económicas que todavía se perciben. La United Fruit Company y otras corporaciones extranjeras mantuvieron su control sobre la economía guatemalteca durante décadas, mientras que proyectos de desarrollo social y agrícola quedaron truncos. Los archivos comerciales filtrados muestran que empresas estadounidenses recibieron instrucciones directas de Washington para influir en políticas locales, asegurando que cualquier intento de reforma que pudiera reducir su margen de ganancias fuera detenido. Guatemala 1954 fue solo el principio, un aviso silencioso de que, en Latinoamérica, el poder político y económico podía determinar quién vive, quién gobierna y quién desaparece. Un país que soñaba con justicia social fue detenido por la sombra de intereses extranjeros, y el eco de ese golpe resuena todavía en cada reforma frustrada y en cada democracia que lucha por mantenerse independiente. Los documentos, archivos y testimonios que emergen hoy muestran que detrás de la historia pública siempre hubo un mundo secreto de conspiraciones, espionaje y decisiones que afectaron a millones, recordándonos que la historia oficial es solo la superficie de lo que realmente ocurrió. Lo más inquietante es que algunos historiadores sostienen que la intervención estadounidense en Guatemala sirvió como ensayo para otras operaciones encubiertas en la región, incluyendo en Chile, Brasil y Nicaragua. Cada golpe, cada dictadura, tiene ecos de aquel verano de 1954, cuando un pequeño país centroamericano se convirtió en el escenario de una guerra invisible de inteligencia, propaganda y miedo. Las listas de personas a eliminar, los mapas con ubicaciones de radioemisoras clandestinas y las instrucciones de manipulación mediática son testigos silenciosos de que la historia puede ser moldeada en las sombras, mucho antes de que llegue a los libros de texto. Después de la renuncia de Jacobo Arbenz, Guatemala se sumergió en un laberinto de miedo, desconfianza y violencia sistemática.
El general Carlos Castillo Armas, entrenado en Honduras bajo la supervisión de la CIA, asumió el poder como cabeza de un régimen militar proestadounidense. Lo que muchos desconocen es que su llegada no fue el fin de la operación, sino apenas el comienzo de un entramado de control y represión. Documentos filtrados años después revelan que la CIA elaboró un manual de ocupación, en el que se instruía cómo monitorear, eliminar o cooptar a líderes locales, sindicalistas y campesinos que pudieran desafiar al nuevo gobierno. Entre las páginas de esos archivos hay anotaciones escalofriantes, lista de líderes comunistas o sospechosos, seguimiento diario. Testimonios de campesinos que lograron sobrevivir a la guerra civil recuerdan cómo soldados entrenados por asesores estadounidenses recorrían las fincas, revisando registros de propiedad y buscando a quienes habían recibido tierra mediante el Decreto 900. Una de estas historias cuenta el caso de Doña Carmen, una mujer de 42 años en el departamento de Izabal, quien relató que su familia había trabajado la tierra durante generaciones y que, tras recibir una parcela por la reforma, fueron expulsados violentamente por un grupo militar que dijo actuar en nombre de la ley y la estabilidad. Doña Carmen explicó que algunos de los soldados llevaban documentos con logos de empresas extranjeras, indicando que había una conexión directa entre los intereses corporativos y la represión local. Pero la operación no se limitó a las zonas rurales. En la capital, Ciudad de Guatemala, la CIA y sus aliados locales implementaron campañas de propaganda que incluían la difusión de rumores sobre la supuesta llegada de asesinos comunistas que amenazarían a familias y empresas. Algunos informes internos de la CIA, desclasificados décadas después, mencionan cómo se financiaron periódicos locales y emisoras de radio para crear un clima de paranoia. Un documento fechado en abril de 1954 señala, se recomienda utilizar la radio para simular ataques a la capital. La efectividad de estas acciones sorprendió incluso a los agentes, la población creía en ataques que nunca ocurrieron, y el gobierno de Arbenz se vio aislado y desmoralizado. El golpe también dejó un legado de desapariciones y asesinatos selectivos que permanece parcialmente oculto. Entre los nombres más misteriosos está el de José Luis Arenas, un líder campesino del occidente guatemalteco, desaparecido en 1955 tras organizar protestas por la devolución de tierras confiscadas. Documentos de la época mencionan reuniones secretas entre militares locales y agentes extranjeros, con frases como, el problema Arenas debe ser resuelto discretamente. Historias como esta se repiten en distintos departamentos, y aunque muchos archivos fueron destruidos, los testimonios de sobrevivientes revelan un patrón sistemático, eliminación de líderes, intimidación de comunidades y control total sobre la información. En paralelo, la economía del país quedó firmemente bajo control de corporaciones extranjeras. United Fruit Company, además de recuperar sus tierras, mantuvo influencia en políticas gubernamentales. Archivos comerciales filtrados muestran que la empresa había enviado instructivos directos a ministros de Agricultura y Finanzas del nuevo régimen, indicando qué proyectos debían frenarse y cuáles aprobarse. Por ejemplo, un memorando de 1955 instruía, no aprobar créditos para cooperativas campesinas. Asegurarse de que las tierras regresen a manos de propietarios confiables. Esta coordinación de intereses privados y políticas estatales demuestra que el golpe no fue solo un cambio de gobierno, sino una reorganización total del país en favor de empresas multinacionales. El impacto cultural y social también fue profundo. Las escuelas y universidades fueron vigiladas, con listas de profesores y estudiantes considerados subversivos. Algunos registros filtrados incluyen anotaciones sobre quién debía ser arrestado, quién podía enseñar y quién debía ser expulsado. En 1956, un informe de la CIA indicaba, controlar centros educativos es clave para evitar propagación de ideas comunistas. Mantener censura sobre materiales de historia y política. La educación se convirtió en un campo de batalla invisible, donde la memoria histórica era manipulada y las generaciones jóvenes crecieron con un relato distorsionado del golpe. Otro aspecto fascinante y misterioso del golpe es la participación de mercenarios extranjeros. Algunos documentos muestran que la CIA contrató y entrenó a veteranos de la Segunda Guerra Mundial y a voluntarios de América Latina en bases secretas de Honduras y Costa Rica. Estas unidades realizaron incursiones simuladas y operaron en coordinación con el ejército guatemalteco para crear la impresión de un país al borde de la guerra civil. Testimonios de soldados locales indican que algunas operaciones incluían disparos en zonas deshabitadas para simular ataques, creando miedo y presión sobre la población urbana y rural. La represión también incluyó programas de vigilancia masiva. Listas de nombres, direcciones y asociaciones políticas eran recopiladas meticulosamente. Se creó un sistema de espionaje interno que reportaba directamente al ejército y a la CIA.
Algunos informes de 1955 indican que la policía de Guatemala tenía un archivo confidencial de amenazas comunistas, donde se incluían desde líderes campesinos hasta periodistas críticos. Este nivel de control y la existencia de archivos secretos que nunca fueron divulgados agregan un aire de misterio. ¿Cuántos documentos se perdieron o fueron destruidos para ocultar la magnitud de la operación? La sombra del golpe se extendió incluso a la vida cotidiana. Campesinos, maestros y funcionarios vivían con miedo constante. Se difundían rumores de que cualquier contacto con exfuncionarios de Arbenz podía significar desaparición o tortura. El pánico se extendió a ciudades como Quetzaltenango, Huehuetenango y Chimaltenango, donde los campesinos corrían a refugiarse en montañas y bosques, mientras rumores de represalias del gobierno y de grupos insurgentes falsos se entremezclaban. El papel de los líderes locales fue crucial. El 25 de junio, 2 días antes de la renuncia de Arbenz, se intensificaron las maniobras psicológicas. Se difundieron panfletos que anunciaban juicios a líderes comunistas, listas de ejecuciones y cierres de empresas propiedad de extranjeros, a pesar de que ninguna de estas acciones había ocurrido. En áreas urbanas, se instalaron altavoces en plazas públicas que repetían mensajes amenazantes de fuerzas rebeldes, generando miedo colectivo. Los ecos del golpe de 1954 no terminaron con la renuncia de Jacobo Arbenz ni con la instalación de Carlos Castillo Armas en el poder. Al contrario, marcaron el inicio de una serie de transformaciones y tragedias que durarían décadas, dejando cicatrices profundas en la política, la economía y la cultura de Guatemala, y extendiendo su sombra a toda América Latina. La guerra civil que estalló en Guatemala en 1960 y se prolongó durante 36 años, dejando más de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos, tiene raíces directas en el golpe de 1954. Lo que comenzó como un experimento de manipulación política se convirtió en un ciclo interminable de violencia y terror, donde cada nuevo gobierno autoritario reforzaba la impunidad y el miedo. Documentos militares filtrados décadas después revelan que muchas de las tácticas de represión fueron aprendidas y perfeccionadas durante el golpe: espionaje interno, tortura sistemática, desapariciones selectivas y control psicológico de la población. Entre los misterios más persistentes está el destino de Jacobo Arbenz tras su exilio. Aunque vivió en varios países de América Latina y Europa, siempre estuvo bajo vigilancia. Archivos filtrados indican que tanto la CIA como gobiernos aliados intentaron interceptar comunicaciones y monitorear su actividad política. Arbenz, que había sido un líder reformista con un sueño de justicia social, murió lejos de su país, sin poder regresar a la tierra que había intentado transformar. Su vida y legado permanecen envueltos en un halo de intriga y conspiración que alimenta la narrativa de secretos históricos que nunca se revelaron completamente. El golpe de 1954 también tuvo consecuencias económicas devastadoras. La United Fruit Company recuperó sus tierras y consolidó un poder casi absoluto en el país, controlando puertos, ferrocarriles y comunicaciones. El campesinado, que había vislumbrado una vida con propiedad y autonomía, volvió a la marginalidad, y la economía se reestructuró para favorecer intereses extranjeros más que el desarrollo local. Investigadores señalan que la concentración de la tierra y el control corporativo de la economía fueron tan profundos que las reformas posteriores durante los años 60 y 70 encontraron una resistencia estructural casi imposible de superar. Pero más allá de la política y la economía, el golpe dejó un legado cultural y psicológico. La desconfianza hacia los líderes, el miedo al activismo político y la internalización del control externo se convirtieron en elementos centrales de la vida cotidiana. Testimonios recogidos décadas después por antropólogos y periodistas muestran cómo generaciones enteras crecieron en un país donde la sombra del poder extranjero definía qué se podía decir, qué se podía soñar y qué se podía esperar de la democracia. El patrón del golpe de 1954 se replicó en otras partes de América Latina. Chile en 1973, Argentina en 1976, Brasil en 1964. En todos estos casos, la combinación de intereses corporativos, presiones geopolíticas y operaciones encubiertas creó contextos en los que la violencia y la represión se convirtieron en herramientas de control político. Los documentos filtrados de la CIA muestran que el éxito en Guatemala se estudió con detenimiento, y que los mismos métodos de guerra psicológica, propaganda y apoyo a fuerzas militares locales fueron exportados con precisión a otros países.
Entre los misterios que aún rodean a 1954 están los archivos que desaparecieron. Investigadores creen que ciertos documentos de alto secreto fueron destruidos deliberadamente para borrar evidencia de las decisiones más oscuras de la operación. Los historiadores han encontrado notas dispersas que mencionan archivos de la Operación Success desaparecidos, y algunos de estos apuntes sugieren que se trataba de operaciones aún más sofisticadas y secretas de las que se sabía públicamente. La magnitud de la intervención, sumada a la destrucción de pruebas, mantiene vivo el aura de conspiración que rodea a este episodio. El golpe de 1954 y sus consecuencias muestran una verdad inquietante: en Latinoamérica, los hilos del poder muchas veces se mueven desde la sombra. No siempre fueron conflictos internos los que determinaron gobiernos y destinos, frecuentemente, intereses extranjeros y corporativos decidieron quién debía gobernar, quién debía sobrevivir y quién debía desaparecer. Las cicatrices de estos eventos siguen presentes, y los misterios que los rodean aún generan debates sobre cómo la historia oficial puede diferir dramáticamente de la realidad vivida por millones de personas. Hoy, mientras se estudian los archivos desclasificados, se entrevistan sobrevivientes y se analizan los documentos filtrados, queda claro que el golpe de Guatemala no fue solo un episodio aislado, sino un patrón de intervención que definió el curso político de toda una región. La memoria de las víctimas, la lucha de los exiliados y los secretos aún no revelados forman un legado complejo, donde la historia oficial y la realidad oculta conviven de manera inquietante. Guatemala 1954 permanece como un recordatorio de que la justicia social puede ser interrumpida, la democracia puede ser manipulada y que la historia que creemos conocer puede estar teñida por hilos invisibles de poder, dinero y conspiración. Cada reforma frustrada, cada líder silenciado y cada misterio sin resolver nos recuerda que detrás de los acontecimientos históricos visibles, siempre existe un mundo de secretos, maniobras y decisiones tomadas en las sombras, capaces de cambiar para siempre el destino de un país y de toda una región. Lo que hemos revelado hoy es apenas la superficie de secretos que la historia intenta ocultar. Detrás de cada golpe, cada desaparición y cada decisión tomada en las sombras, hay capas de verdad que esperan ser descubiertas. Si quieres seguir explorando estos misterios, adentrándote en historias que pocos se atreven a contar, suscríbete al canal. Cada nueva investigación te acercará un poco más a la verdad que se esconde tras los relatos oficiales, y juntos podremos seguir desentrañando los secretos que la historia no quiere que conozcas.